Hola, bienvenido a mi canal. Hay muchas personas que preguntan qué tamaño de tanque necesito para almacenar agua, qué tamaño de bomba debo comprar y el diámetro de la tubería que debería de utilizar. Bueno, en este video contestaré todas esas preguntas y mucho más. Acompáñame. Bueno, aquí tenemos un sistema de bomba de agua para la casa. Entonces muchas personas quieren instalar un pequeño sistema donde tienen un fuente de agua que puede ser un pozo, donde van a instalar una bomba, donde van a tener un tore con el tanque de almacenamiento y la red de tubería. Bueno, entonces los datos que tenemos que tener es el número de personas, la dotación o el consumo de agua, el caudal, la altura de succión del pozo, la altura total del tanque, la capacidad del tanque. Esos son los datos que vamos a tener que tener o calcular. Entonces aquí tenemos el pequeño sistema donde tenemos el pozo, la bomba, la tubería de impulsión o descarga que va hacia el tanque de almacenamiento. Entonces aquí vamos a poner las medidas. Entonces la tubería de succión va a tener una longitud de 6.10 metros. Longitud de tubería de descarga va a tener 7 metros y la altura del tanque de almacenamiento 3.9 metros. Los accesorios son los siguientes: válvula de pie 1, válvula de check o retorno 1, codo de 90 grados 5, codo de ampliación 1, adaptor 1, válvula de globo 1. Los cálculos que vamos a realizar es el caudal de consumo, diámetro de la tubería de descarga y succión, la velocidad, las pérdidas de carga, la carga total dinámica, la potencia de la bomba, el NPSH, panel solar. Si estás ubicado en un lugar rural donde no cuenta con energía eléctrica y está la posibilidad de aprovechar el sol, entonces se puede comprar unos paneles para que sea la fuente de alimentación para la bomba. Entonces aquí vamos a realizar los cálculos partiendo del número de personas, que va a ser 6. Son 6 personas en la casa. Una dotación de 75 litros por persona diario, según la norma de mi país, para una zona rural. En la parte urbana es 150 litros por persona diario, pero en la zona rural anda en 75 litros. El tiempo de reserva del tanque va a ser 2 días. Entonces hacemos el cálculo de agua que se requiere. Entonces la cantidad de personas por la dotación, que eso da igual a 450 litros. Entonces, sumando la reserva,
que sería los 450 litros por 2 días, va a ser igual a 900 litros. Esos 900 litros habría que aplicar un porcentaje de desperdicio. Estamos considerando un 20% de pérdidas. Entonces los 900 litros se multiplicaría por 0.2, que es igual a 180 litros de pérdidas. Ahora, esos 180 litros vamos a sumarlo con el volumen de agua, la reserva, que son 900 litros. Y eso nos va a dar un total de 1080 litros. Entonces, lo que se requiere es 1080 litros para 6 personas. Entonces, no venden un tanque que tiene esa capacidad. Entonces, sería comprar un tanque que tiene la capacidad de 1100 litros que está en el mercado. Ahora el cálculo del caudal, nosotros sabemos que es el volumen entre el tiempo. El volumen que tenemos es 1100 litros. Entonces, para llenar 1100 litros necesitamos un tiempo de 11 minutos. Entonces, haciendo ese cálculo, el caudal daría 100 litros por minuto. Pero en los cálculos hidráulicos no vamos a utilizar esta unidad de medida del caudal, que es litros por minuto. Vamos a utilizar metro cúbico por segundo. Entonces, hay que hacer una conversión. Haciendo una conversión a metros cúbicos por segundo nos daría un valor de 0.0016 mcs, que es metro cúbico segundo. Ya teniendo el caudal, podemos calcular el diámetro de la tubería de descarga o de impulsión. Entonces nosotros nos vamos a fijarnos en la hora de bombeo, que esas bombas normalmente pueden bombear, las bombas pequeñas pueden bombear hasta 6 horas máximo. Las bombas más grandes tienen más tiempo de bombeo. Entonces vamos a considerar 6 horas de bombeo según las horas máximas de una bomba pequeña. Entonces hay un coeficiente X que es las horas de bombeo entre 24. Es un factor para utilizar la fórmula de Brace. Entonces haciendo esa operación, 6 entre 24 igual a 0.25. El coeficiente K es un valor que normalmente se usa de 1 a 0.50, 0.60. Y la norma recomienda utilizar 1.30. No solo en este país, sino he visto en otros países utilizan este dato que es 1.30, que es un factor K utilizado en el cálculo del diámetro de la tubería, según la fórmula de Brace. Esta es la fórmula de Brace, donde D es el diámetro igual al factor K por X elevado a un cuarto por raíz cuadrada del caudal. Esta es la fórmula que se utiliza para calcular el diámetro de la tubería de descarga. Teniendo todos los valores que necesitamos, sustituimos y calculamos. Ese cálculo nos da 0.0375 metros. Pero la tubería está en milímetros y en pulgada. Entonces este valor
la vamos a convertir en milímetros. Eso nos da 37.5 milímetros, haciendo una aproximación que es igual a 38 milímetros, que en el mercado existe este diámetro de tubería. Entonces utilizaríamos este diámetro. Ahora, para calcular la velocidad de descarga, está dado por esta fórmula que viene del despeje de la fórmula de continuidad. Entonces tenemos 4 por caudal sobre pi por el diámetro cuadrado. Poniendo los valores y haciendo el cálculo, la velocidad de descarga nos da 1.46 metros por segundo. Esta velocidad tiene que cumplir con la norma que dice que no puede ser menor que 0.60 y no puede ser mayor que 3 metros por segundo. Entonces, si lo verificamos según la norma, esto cumple, o sea, no tenemos ningún problema. Entonces, si nosotros usamos una tubería menor que esta, eso nos aumentaría la velocidad y tal vez no cumpliría. Entonces, utilizando este diámetro del cálculo, nos da una velocidad que queda dentro de lo permisible. Estamos bien ahí. Entonces, a esa tubería tenemos una pérdida de carga por longitud. Entonces, para la pérdida de carga, pues hay dos fórmulas: la fórmula de Darcy-Weisbach y la fórmula de Hazen-Williams. En este caso, utilizaríamos la fórmula de Hazen-Williams, que es la más sencilla, que es HF, pérdida de carga por fricción, igual a 10.674 por el cociente del caudal a la potencia 1.852 sobre el coeficiente C de Hazen y Williams 1.852 por la cociente de la longitud sobre el diámetro a la potencia 4.87. Ahora, si estoy teniendo los valores, lo único que, como la tubería va a ser PVC, entonces C va a ser igual a 150. Aquí lo tenemos, aquí tenemos los valores. Este 10.9 es la longitud tramo más la altura, por eso dio 10.9. Haciendo ese cálculo, la pérdida nos va a dar igual a 0.64 metros. Como tenemos accesorios en el sistema, tenemos que calcular las pérdidas menores. Está dado por esta fórmula, que es el coeficiente de pérdida menor, K por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Este valor, este coeficiente K, lo conseguimos de la tabla. Y como van a ser varios accesorios, entonces ponemos la sumatoria. O sea, aquí en este cuadro tenemos todo lo accesorio y el valor K y su cantidad. Aquí tenemos los resultados de cada elemento. Esta fórmula está insertada aquí y da este resultado. Entonces tenemos ampliación gradual, su coeficiente K, 0.30, con 90 grados, 0.90, entrada normal en tubo, 0.50, salida de tubo, 1, válvula de globo totalmente abierta, 10, válvula de retención, que es la válvula check, 0.50, válvula de pie, 1.75, la sumatoria da 2.23. Pérdida de carga por tubería de succión. Pero antes tenemos que calcular el diámetro de la tubería de succión, que es totalmente diferente del diámetro de la tubería de impulsión o de descarga.
está dada por esta fórmula, que es la fórmula normal deducido de la ecuación de continuidad. Donde tenemos la raíz cuadrada de 4 veces el caudal sobre pi por la velocidad. Como nosotros ya tenemos todos esos datos, solo lo vamos a sustituir y vamos a realizar el cálculo donde nos da un resultado de 0.056 metros. Este valor en unidad de metro la vamos a cambiar a milímetros y nos da 56 milímetros. Este valor de 56 milímetros la vamos a aproximar al diámetro de la tubería comercial que está en el mercado, que es 50 milímetros, o sea, a una tubería de 2 pulgadas. Hay una condición hidráulica donde nos dice que el diámetro de la tubería de succión tiene que ser mayor que el diámetro de la tubería de impulsión. Entonces, el diámetro de tubería de succión nos da 50 milímetros y el de impulsión nos da 38. Entonces, según la condición hidráulica, estamos bien. Ok. Pero tenemos que calcular pérdida que hay en esta tubería de succión. Con la misma fórmula de Eysen y Williams, solo vamos a cambiar los valores. En este caso, el único dato que se cambiaría es la longitud y el diámetro de la tubería. Haciendo ese cálculo nos da un valor de 0.090 metros. Después de ahí tenemos que calcular la carga total dinámica o la altura manométrica o la altura de bombeo, que es la misma. Entonces tenemos el CTD igual a ES, que es la elevación de succión o la profundidad de la tubería de succión, más la altura del tanque, más la sumatoria de las pérdidas por tubería o longitud, más la sumatoria de las pérdidas menores. Como ya tenemos todo esto, solo vamos a sustituir, donde vamos a tener lo siguiente: ES 6.10 a la altura del tanque, 3.9, la sumatoria de las pérdidas 0.73 y la sumatoria de la pérdida menor 2.23. Esta sumatoria nos da 12.96 metros, que es la altura de energía que debe de bombear la bomba. Ahora, como ya tenemos el caudal y la altura, podemos calcular la potencia de la bomba. Utilizando una eficiencia del 75%, haciendo esta estimación, es muy considerable en los diseños hidráulicos. Y tenemos la fórmula de la potencia, que es Q por el CTD sobre 76 por la eficiencia. Haciendo la sustitución de estos variables y el cálculo, aquí estamos anexando 1000 porque el caudal lo estamos utilizando en metros cúbicos por segundo. Entonces anexamos 1000 de la densidad del agua. Eso nos da un valor de 0.38 HP, horsepower. Entonces no hay una bomba que es de 0.38 HP. Entonces la vamos a aproximar a la potencia más cercana en el mercado, que sería de medio HP. La potencia comercial de la bomba es de medio HP. Ahora tenemos que hacer el cálculo de NPSH. NPSH es Net Positive Suction Head, que en español sería el CNPS, carga neta positiva de succión. Este cálculo es muy necesario para
la vida útil de la bomba, para asegurar la vida útil de la bomba y que la instalación de la bomba no causa cavitación. Entonces, del NPSH tenemos el NPSH-R requerido y el NPSH A, que sería del cálculo. Entonces, aplicado lo del cálculo tiene que ser mayor que el requerido. El requerido viene del fabricante. Entonces, aquí tenemos el fabricante y aquí disponible según la instalación. Entonces tenemos esta fórmula, NPSH igual a la altura atmosférica menos la elevación de succión más la altura de vapor más las pérdidas de carga en la tubería de succión. Entonces, para calcular la altura atmosférica está esta fórmula donde tenemos la presión atmosférica menos 1.2 por Z, que es la elevación donde va a estar la bomba, entre el peso específico, la densidad del agua. Entonces, sustituyendo los valores, hacemos el cálculo. Este valor de la presión va a estar en kilogramos por metro cúbico. Haciendo ese cálculo, la altura atmosférica va a dar igual a 10.30 metros. La altura de vapor está dado por esta fórmula. También, si no cuentan con esta fórmula, pueden hacer uso de tablas según la temperatura. Entonces, la temperatura ambiental del agua anda por este valor. Este valor es un valor tomado de un laboratorio aquí en la zona, donde la temperatura siempre anda alrededor de otros 25. En este caso es 25.6 grados centígrados. Sustituyendo este valor en la fórmula, la altura de vapor nos da igual a 0.33 metros. Entonces, teniendo todos los variables, ahora podemos calcular la carga neta positiva de succión. Entonces, haciendo ese cálculo, el NPSH nos da igual a 3.78 metros. Ahora vamos a verificar esto con lo del fabricante. Y tenemos el fabricante. Entonces, nuestro caudal, y el caudal, la unidad está en metro cúbico por hora. Nuestro caudal está en metros cúbicos por segundo. Entonces vamos a cambiar lo del segundo a hora. Entonces nosotros sabemos que 3600 segundos equivale a hora. Aquí el segundo se va. Estos pasan multiplicando acá y nos da 5.76 metros cúbicos por hora. Eso está por acá. Trazamos una línea vertical hacia arriba donde se intersecta con este arco y la trazamos una línea horizontal hacia el eje Y a la izquierda y nos está tocando el 2. Entonces el NPSH sería igual a 2. Este sería el requerido. Entonces de la condición que habíamos hablado, ponemos los valores. Entonces lo calculado es mayor que lo requerido. Entonces estamos bien ahí. Ahora, si nosotros queremos incluir la parte energética, podemos hacerlo por medio del servicio eléctrico o haciendo la instalación de un panel. Entonces el cálculo del consumo energético, entonces nuestra potencia la vamos a tener que convertir a kilowatts y de kilowatts a watts. Entonces haciendo ese cálculo y esa conversión,
nuestra potencia nos da igual a 373 watts. Esto sería el consumo diario. Vamos a aplicar un factor de seguridad de 30%. Sacando ese cálculo, el consumo diario sería igual a 485 watts hora. La tensión de la bomba va a ser a 115 voltios. Entonces, a 485 watts es consumido en 11 minutos. Entonces, 882 watts va a ser consumido en 20 minutos. 11 minutos es lo que se utilizaría para llenar el tanque. Pero si no hay un control y si no hay instalación de sensores, puede ser que llegue a más minutos. Entonces estoy considerando un 20 minutos adicional. En otro video puedo enseñar cómo se hace para poner lo del sensor, niveles de sensor. El cálculo del consumo energético mensual sería los 485 watts por 30, que nos da un valor de 14.550 watts. Esto se va a pasar a la unidad que se utiliza para el cobro. Entonces sería 14.55 kilowatts hora. Este sería el consumo energético mensual. Entonces, esto se multiplica por lo que cobran por el consumo. Y eso da lo que se tiene que pagar. Si vamos a utilizar vamos a utilizar paneles, habría que hacer el cálculo. Entonces la potencia pico del banco sería el consumo diario sobre horas de sol. Entonces el consumo diario es a 882 sobre 4 horas de sol. Aunque aquí tenemos 11 horas de sol, pero se requiere de 4 horas para cargar a esos paneles. Entonces, la cantidad de paneles va a ser la potencia pico, que esto entre 4 da 220.5. La potencia del panel que se va a utilizar es de 250. Entonces, haciendo ese cálculo nos da 0.882, que sería equivalente a un panel. Entonces, un panel nada más se requiere. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Entonces, si te gustó el video, dale un like. Si deseas apoyar a este canal, suscríbete, comparte el video. Haga clic en la campana para ser notificado cuando subo un nuevo video. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima.